puede que si tomo una placa superior, o sea, tomografía lo vea, por ejemplo, pero radiológicamente no se vea. Entonces, de repente tienes que ver, mirar y decir simplemente lo que se ve nada más. ¿De acuerdo? ¿Ya? A ver, María Mejía. La gravedad existe. ¿Se ve? No le podría tomar una placa a la gravedad. Se ve. Digo que es una gravedad, pero yo no le puedo tomar una placa. ¿De acuerdo? Entonces, en radiología, ¿cómo hacer eso? Pero para, ¿ya? Yo tengo que ver y decir, alta nivel radiológicamente. ¿De acuerdo? Por eso nosotros concluimos, ¿no? Radiología paranormal, no decimos tomografía paranormal. Ya no decimos persona sana. Solo digo que esta placa, digamos, hasta ahí está normal. Álvaro Villegas. Que tengo mucha. ¿En qué doctor pregunto? Mucha. No, porque se va de momento. En mi informe seguramente lo voy a poner en la letra M que es, ¿no? Me va a dar Teresa subir. ¿Dónde? Usa más. ¿Dónde? A nivel de... A nivel del ancho de los huevos. En la parte izquierda. Tú tienes algo, voy a preguntarte por el traje. Es una masa, pero tenemos todos. Listo, entonces tendrás que decir que la tráquea, el corazón, el vaso. Ya hay nada, no le condensa. Porque nunca siempre existe la tráquea, eso es lo que me gusta, la tráquea, los nórdicos, los sirios, la gente cosas, ¿no? La letra G, ¿qué es? Cuando yo llego a la cultura de estar cerrada, yo no voy a hacer esas cosas. Bueno, yo vengo en otras clases cuando ustedes quieren que yo haga. Bueno, la clase debe estar preparada para cuando se enseñe. Y yo no voy a preparar la clase para ustedes. Respecto a la letra G sería el hilo pulmonar del doctor. Perfecto. El hilo pulmonar derecho. Muy bien. Entonces la respuesta es que la tráquea, los grandes vasos, los cilios, el corazón están bien. Punto final. Y no hay ningún problema. Luego viene la letra G, que es patología. ¿De acuerdo? Ampuero, Córdoba y Aguilera. Que hay patología. Ya, por ahí está la respuesta bien.
pulmones unilaterales normales. El que se tiene que ver pulmón por pulmón, quiero concluir, ¿no? Se tendría que decir que los pulmones están radiológicamente normales. Punto. Porque lo que tengo que ver ahí, ¿qué cosa es? Estas rayas, hemos dicho que son vasos, ¿no? Y estas rayas no tienen que llegar hasta el borde. Como pueden ver, en el borde no hay nada, ¿no? Está como que se ve de densidad adecuada, o sea, de radiación adecuada, pero como que no hay nada, está bien. Y luego la letra P, que es pulmonar, la patología pulmonar, es comparar lado con lado. Y tengo que comparar este espacio intercostal con este espacio con este espacio, y este espacio, y así con calma, o sea, no puedo ver un tiro toda la planta. Y con calma, viendo. ¿No? Entonces, una vez que terminamos ese trabajo, concluyo, ¿no? La radiografía de tórax dentro de límites normales. Y hemos dicho que de las 6.000 placas que se hacen en el hospital todos los meses, por lo menos 5.500 son placas normales. Sabiendo que lo normal tiene una gran variedad. ¿No es cierto? O sea, no todos los normales van a ser exactamente iguales. Los normales son diferentes. ¿Okay? Y esta placa lateral. La placa lateral técnicamente es la misma. Los espacios claves son el espacio claro retroesternal, que tiene que ser así, claro, justamente negro. El espacio claro retrocardíaco, que tiene que ser también así oscuro. Igual se ve también acá, tiene vuelto todo. Pero estos son puntos clave que nunca podría dejar de ver. El espacio claro retroesternal y el espacio claro retrocardíaco, que debe estar simultáneamente claro. Siendo así, luego empezamos a revisar los patrones radiológicos. ¿De acuerdo? Entonces, hay patrones que hacen que la densidad aumente. O sea, que los pulmones sean más opacos, más blancos. Para el populador blanco, para los alumnos más radiopacos, o absorben más radiación. Y existe otro grupo de patrones que hacen que disminuya la densidad, sería más negro, más radiolúcido. ¿De acuerdo? Y vamos a ver todos estos patrones. ¿Ya? Y los alumnos tienen que reconocer todos los patrones. Si ustedes van a encontrar en su examen una pregunta de celular, una especial, una acreditada, tienen que reconocerlo todo. Tanto en teoría como en práctica. ¿De acuerdo? Entonces ya vamos viendo, ¿no? Y yo preguntaré, ¿qué estudio es? Una radiografía de tórax. ¿Qué patrón es? Alveolar. ¿Por qué? Porque tiene programas aéreos. Luego revisión, ¿no? Con vaso de tórax. El diagnóstico clínico será hemorragia pulmonar. El diagnóstico radiológico es consolidado alveolar. Y ahí queda. Y nada más que eso. ¿De acuerdo? Primer patrón cerrado. Se llama consolidado alveolar. Segundo patrón es el patrón intersticial. El patrón intersticial tiene varias posibilidades. Primero, puede ser reticular, o sea, mallas, como se ven acá, mallas. Su representante clásico es la cisticercosis pulmonar. El patrón intersticial puede ser también micronodular, como esto que hemos mostrado hoy día en la exposición. Ejemplo clásico, si te digo, no, yo te pregunto, ¿qué tipo de estudio es? RX de tórax PA. En cambio, ¿qué tipo de estudio es ese? Decía, dime cerebral. Te voy a preguntar en el examen, siempre voy a preguntar, te voy a preguntar en modos puntos. Yo te pregunto, ¿qué tipo de estudio es la letra A? Una radiografía de tórax. Y hasta ahí, cero. Porque para mí es completo. Una radiografía de tórax anteroposterior. Listo, ahí punto. Porque para mí es alumno. Alumno no es nada. Para mí es alumno de medicina del sexto ciclo. Es la respuesta. Alumnos son todos los que están en la universidad. Y todos los que están en todas las universidades. O sea, nada. ¿De acuerdo?
destacar cuando pregunto en el examen, la respuesta es una placa de tórax antero-posterior. Luego te voy a preguntar qué patrón es. Y me dirás que es un patrón intersticial reticular, completo. Solo intersticial no me vale. Me vale intersticial reticular. Todo el área tiene su nombre. Yo sé que Gustavo puede reír, punto. Y cada uno tiene su nombre completo. Entonces yo pregunto el nombre completo, no solamente su primer nombre. No, cuando uno es alumno de inglés, no his name, last name, no dice eso. Completo, completo todo. El segundo es un patrón intersticial tipo micronodular. Micronodulo es bolitas de menos de 5 milímetros. Estos no son nódulos, son micronódulos. ¿Ok? Y si luego te digo que este paciente ve y tiene películas inestables por 15 días, y te pregunto cuál es el diagnóstico ya clínico, ya sabes, sumando todo, lo que han dicho al final de la exposición, ¿no? Sabes que tienes todo, tienes tu placa, tienes la historia, yo diré no. Entonces, ¿qué puede ser eso? Una TBC miliar. Y al revés, te digo que es un viejito de 80 años con cáncer de tiroides. Y al final te pregunto, pregunta 1, tipo de placa, tórax PA. Patrón intersticial micronodular. El paciente tiene 80 años, tiene cáncer de tiroides. Diagnóstico probable. Metástasis. ¿Entendido? Todos ahí. La mayoría de mis preguntas van a leer así como 3 minutos. Ya, o 3 minutos. Los alumnos deben reconocer qué están viendo, qué patrón están viendo. Y si doy algún dato clínico, en base a ese dato, cuál es el diagnóstico más probable. Puede que no sea, ¿no? Pues voy a poner probable diagnóstico, no es seguro. No es seguro, ¿no? Probable, pues. Hasta el patrón estoy seguro, el diagnóstico casi seguro. Casi, pero no seguro. Porque las pruebas, los diagnósticos son de patología, ¿no? Para tener con diagnóstica. Con bacteriología, ustedes tienen que ver el vacío de Koch nadando, paseando, sacándote la lengua, ¿no es cierto? Si no veo el vacío de Koch sacándote la lengua, no es tuberculosis. Ya, hay que demostrar. Ok. Listo. El siguiente, igual. ¿Qué tipo de estudio es? Una placa de tórax PA. ¿Qué patrón es? Patrón de atelectasia. ¿Por qué? Porque es una opacidad triangular que no tiene broncograma aéreo, que jala la tráquea, ¿no? Y el herbivio derecho, ¿eh? El herbivio derecho es igual que el izquierdo, cuando el herbivio derecho debería estar más bajo. ¿No es cierto? Entonces, el patrón es atelectasia. ¿De acuerdo? Tiene 20 años y tenía neumonía la semana pasada. ¿Qué puede ser? La causa de la atelectasia. Junto con un costo, ¿no es cierto? Tiene 80 años. Tiene 80 años. ¿Qué puede ser? Un tumor endobronquial o un tumor pero que comprime el bronquio para producir atelectasia. ¿De acuerdo? La imagen va a ser igual. El siguiente patrón es el patrón de atelectasia. Son patrones blancos. Ahora, en los patrones de consolidación alveolar, pero ya tomográficamente, hay dos posibilidades. ¿Ya? Lo primero es que todo el lobulillo pulmonar secundario esté completamente lleno de líquido, lo que se llama el famoso considerado alveolar glamurismo central. Bueno, también existe la posibilidad de que el lobulillo pulmonar secundario esté parcialmente lleno de líquido. Si está parcialmente lleno de líquido, se produce este patrón que se llama patrón en vidrio esmerilado o vidrio descluido. ¿Cierto? ¿Cuál es la diferencia grande? Que en el patrón de consolidación, tú no puedes ver los vasos a través de la consolidación. En cambio, en el vidrio esmerilado, sí. Miren el esquema. Acá dentro de este consolidado existirá la arteria y el bronquiolo o no, no existirá. Existe, ¿no? Pero tiene densidad de agua. Y de qué está rodeado, de densidad de agua. ¿No sientes lo ves? No lo ves. En
también este esquema, ¿por qué se ve? Porque realmente se puede ver. Entonces, acá tengo este patrón en vidrio esmerilado. ¿Por qué se pierde el esmerilado? Si bien es cierto, se pierde la radiosidez, se pierde la transparencia, pero yo puedo ver a través de los vasos. Acá están los vasos, los puedo ver, ¿cierto? Ahí los pueden ver los vasos. Pueden ver los vasos. Entonces, es un patrón en vidrio esmerilado. El patrón en vidrio esmerilado significa cualquier neumopatía que llene parcialmente los alveolos. ¿Ya? Los diagnósticos diferenciales son un montón. Son un montón. Pero por eso depende del contexto. Por ejemplo, si estaba el año 2020, con un paciente con fiebre que venía desafiando, la primera posibilidad diagnóstica del año 2020 para esto era SARS-CoV-2, COVID. Y este es el patrón típico del COVID. Ahora ya el COVID. Cuando vemos esto, analizamos el caso, viendo el caso. Podría ser una neumonía viral, podría ser una neumonía física, muchas cosas. Puede ser un edema de pulmón inicial, claro, se puede volcar. Lo que me importa es que los alumnos puedan reconocer este patrón y que sepan que solo se puede ver en tomografías. ¿De acuerdo? No en placas, son patrones tomográficos. ¿De acuerdo? Son patrones tomográficos. Acá tengo otro patrón también, lo mismo. Es un patrón en vidrio esmerilado. Es un tipo, digamos, de patrón de considerar el arte parcial. Los violes tengo de acá tengo que se puede ver el pulmón así medio opaco, pero se pueden ver los bajos. ¿De acuerdo? Como se llama patrón en vidrio esmerilado. El Crazy Party es una combinación de patrón en vidrio esmerilado y engrosamiento de los ecos interloculares. Este patrón también era típico del COVID evolutivo, aunque históricamente se describió como la opinión sanguinar y neumonía linfoidea, pero lo seguimos viendo bastante. Nosotros ahora hay neumonías también intrahospitalarias, pero poco, no bastante, pero lo vemos poco este patrón, pero igual lo vemos. ¿Cuál es la idea? Los alveolos están llenos de líquido, por eso es que se ve opaco el virus no tiene nada secundario. Pero los ecos interloculares, que son estos que se ven por aquí, se ven con claridad. ¿De acuerdo? Esto se llama patrón encerrado loco o crazy party. ¿De acuerdo? Igual es un patrón que solo se ve en tomografía. Solo se ve en tomografía. ¿De acuerdo? A la semana de uno más o menos de esto. La mayor parte actualmente son por infecciones pulmonares. En general, pacientes con infecciones. Principal. Este patrón, bueno, lo vemos también en placas y también en tomografía, ¿cierto? Este patrón es el consolidador de la donde no se pueden ver los vasos. Y está todo consolidado, ¿no? Por encima consolidado violar. ¿Y cuál es el dato característico de este patrón? La presencia de... ¿Cómo se llama este tubo negro? Broncograma aéreo. Perfecto. Voy a hacer un simulacro de mi examen. Tracy Ardiles. ¿Qué tipo de estudio me iba a preguntar? ¿No? ¿Qué tipo de estudio está realizando todos? No se sabe si no tengo la ventana de mediastino. Si solo tengo esta ventana, solo me quedaría con tomografía de tórax. ¿En qué ventana está? Pulmonar. En la ventana pulmonar no se puede saber está como sin contraste. Listo. ¿Qué patrón radiológico tengo? Perfecto, ya tenemos 2 puntos. Solo con velar. El patrón solo se llama con velar. La respuesta es concreta y nada más que eso. Y les doy 2 palabras. Mira las posibilidades.
básicas, puede ser inflamatorio o puede ser simplemente agua. Entonces, dependerá de nuestro cuento, ¿no? De nuestro cuento. Paciente que ha sido sobreheparinizado. ¿Cuál será el diagnóstico entonces de este paciente? No más heparina de la cantidad que tendrá. ¿Cuál será el diagnóstico? De sangre, doctor. Claro, hemorragia pulmonar. El diagnóstico sería hemorragia pulmonar. De acuerdo. Si no sé nada, entonces solamente el diagnóstico es el diagnóstico radiológico es un consolidado alveolar. Otra cosa es el diagnóstico clínico. ¿De acuerdo? Y el diagnóstico clínico puede ser un montón de montones. Un montón de montones. Entonces, lo que me interesa por eso ya vamos a tratar. La tuberculosis podría manifestarse de esa manera también. Las primarias empiezan así, ¿no? Dando patrones alveolares. También hemos TB. Eso puede ser TB, sí, también. Por eso yo requiero, luego de saber que está lleno de aire, tengo que saber datos del paciente para lanzar mi diagnóstico. ¿Ya? No jalen su lengua, retiren su lengua con la pura sangre, sino metes la pata. La clase pasada te he dicho, tengo dos orejas para escuchar y solo una para hablar. Escuchar significa no solo escuchar, o sea, escuchar se refiere a qué? A investigar la historia. A tener la historia. ¿Qué tienes que hacer? ¿De acuerdo? Bien. El patrón nódulo y masa forman parte del patrón intersticial. ¿De acuerdo? Entonces, eso es patrón intersticial también. El título es intersticial. ¿De acuerdo? Si yo veo una bolita como la letra D que tiene menos de 3 centímetros, digo patrón intersticial tipo nódulo. Si veo uno grande, digo patrón intersticial tipo masa, que mide más de 3 centímetros. Luego tengo que analizar yo cómo son los contornos. Eso era una masa, ¿no? Debe medir más de 3 centímetros. Pero ¿cómo son los contornos? Los contornos son algo irregulares, ¿cierto? Contornos irregulares. Ese también tiene contornos irregulares y tiene este signo que se llama signo de la cola de conejo. Y son irregulares, mira, nosotros como bolitas, ¿no? Son irregulares. Entonces, hay un signo que se llama corona radiada, porque tiene bordes irregulares, que esa bolita que se llama o puede tener cola triangular. Pues acá tengo dos lesiones. Lesión 1 y lesión 2. ¿Ya? Byron Núñez David. Presente, doctor. El patrón 1, ¿qué patrón es? ¿Acaso entonces el reconocimiento de patrones? No sabemos nada del paciente. Si ustedes fríos, no vamos a conocer qué patrón es en base. Algo veo del patrón y no sé qué es patrón. ¿Qué veo que tienes que me pregunta? En consolidación hay broncogramas. Un patrón intersticial, doctor. ¿De qué tipo? De masa. ¿Y el 2? También sería un patrón intersticial. ¿Qué tipo? Intersticial es como un todo, ¿no?
intersticiales solo pueden ser reticulares Y más autores. más allá. Igual, creo que aquí es una pregunta. Entonces, si los dos son masa, yo estoy viendo en el patrón 1 un signo muy importante, ya, que indica que no es un patrón masa. En el punto 1, en la placa 1. Que el 2 no tiene. El 2 sí es un patrón nódulo masa. Que tiene el tamaño, no debe tener 3.1 y es masa. Si mide menos de 3 es nódulo. Pero hay algo importante con diferencia en uno del 2. Analice con calma la placa, igual, creo que tienes que ver. Entonces, si yo estoy sin ver y digo masa, que veo una pelota, que me pregunto, primero cuando se transfiere, aunque es una mitad de pulmón, y me pregunto, ¿tiene broncograma aéreo? La 2 no tiene. ¿La 1 tiene broncograma aéreo? Tiene. Sí tiene. Sí tiene. Pues la 1 no es una masa, la 1 es un patrón alveolar, es un consolidado alveolar. Porque tiene que haber algo de diferencia. Si no, en todos la respuesta sería la misma, ¿no? Todos serían masas y no habría consolidados. Entonces acá la clave es que aquí tenemos una cosa. Quiero preguntarme, esa masa, ¿tiene broncograma? Allá, no tiene. Entonces, es un consolidado alveolar. Las masas no tienen broncograma. No tienen broncograma. Ahora, ¿qué puede ser cada cosa? Y eso es blanca. Viendo la clínica, si yo supiera que estas dos lesiones que están metidas hay 2 meses en estos pacientes, es un paciente de 50 años que ha venido de Maldonado, los dos han venido de Maldonado, los dos tienen 55 años, y les tengo que investigar. No tengo que hacer patología, tiene que hacer una biopsia de pulmón. Entonces, ¿se puede hacer biopsia de pulmón? Sí, nosotros podemos atravesar el pulmón, crear un neumotórax, sí, pero vamos a tomar una muestra. Si las lesiones fueran centrales o si estuvieran cerca al ilio, ¿qué habría que hacer? Broncoscopía. Pero en este caso están lejos de los ilios. Deberíamos entrar nosotros por biopsia de pulmón. No sé lo que va a salir. Si yo tuviera que apostar, ¿cuál dirías que va a ser tumor? ¿El 2 o el 1? El 2, de lejos, ¿no? El 2 va a ser tumor. O debería ser un tumor, una masa de contornos irregulares y con cola pleura, es una cola pleura. En el otro también tiene rayas, ¿sabes? Patrón alveolar es raro, tiene unas rayas acá. Pero, ¿quién es el dueño del diagnóstico en el hospital? Los radiólogos no, los cirujanos no, los clínicos no. ¿Quién es el dueño del diagnóstico? ¿Quién es el dueño del diagnóstico en los hospitales? ¿Qué especialista es el dueño del diagnóstico? Bayro Núñez. Los patólogos. Los patólogos. Los patólogos son los dueños del diagnóstico. El problema es que a veces te dicen el diagnóstico cuando el paciente ya se ha muerto. Pero en una buena práctica médica, donde tienes que hacer lo que tienes que hacer, usando los recursos y la tecnología que se tiene que hacer, entonces el diagnóstico ya está hecho en unos 3 días, más la patología en unos 10 días debería estar bien hecho. ¿De acuerdo? Pero todo en la vida tiene un costo, ¿no? Por ejemplo, cuando yo estaba en neoplásicas de reciente, en esa época, para el año 2002, nos costaba diagnosticar un paciente para ese momento, ahora cuando costaba el día, 2.000 soles el promedio de diagnóstico. Hacíamos rápidamente tomografía, entrábamos a biopsia, se leía patología y ya sabíamos el diagnóstico. Pero nosotros teníamos que hacer en 3 días. ¿Cuál era el objetivo del hospital? Era saber cuál de estos se tenía que quedar en el hospital para un tratamiento oncológico y cuál tenía que salir a otro hospital para un tratamiento, qué sé yo,
Si era infecto, defecto. Si es una infección, una infección. Si era otra cosa, otra cosa. Pero debía manejarse en un hospital general. Por eso nosotros teníamos 3 días de plazo. Pero estos pacientes, su semiología es mínima, ¿no? O sea, no casi no sirve, ¿no? O sea, tengo que meter siempre tomografía, biopsias, tengo que hacer cosas en tecnología para poder diagnosticar rápido. Vamos a ver qué han salido los diagnósticos de estos pacientes. Todo al revés. Todo al revés. Este es el mundo al revés. Como el Perú más o menos. Como el Perú. El medicina está avanzando con el ENAM y luego retrocede con una tontera de examen. El colegio médico está haciendo un juicio, pero gane. Y volvamos a las buenas costumbres que uno graba hace 10 años. Más o menos. Así es un examen que garantice que todos los que estudian en Perú y los que estudian en el extranjero, sobre todo que son más peligrosos, no tengan una licencia para matar, ¿no? Sino demuestren que saben algo para que sea medicina. El mundo al revés. Este es el adenocarcinoma, que no parece porque tiene otro programa, y este es el hongos, que tampoco parece. Pero todo es posible en medicina. Si tú lees causas de masa pulmonar, y vas a encontrar también hongos. Pero eso no es una frecuencia. Este es el mundo al revés. Si al radiólogo le piden diagnóstico, él te va a decir al revés los diagnósticos. El segundo te va a decir que puede ser, él te va a decir que esto es tumor y que esto puede ser infección. Este de acá. Pero a veces la verdad es diferente. Es diferente. ¿Ya? Por eso el radiólogo generalmente diagnosticas el patrón y dices algo más, y dice puede ser hongos, pero también puede ser cáncer, y puede ser esto, y puede ser aquello. No barajas posibilidades. El patólogo va a ver su placa, a veces va a dudar. La patología no es fácil, la patología es compleja. Yo me acuerdo cuando hablé de patología, yo pensé que la patología era más o menos una cosa como que yo veo que esto es blanco y los patólogos me tendrían que decir todos que esto es blanco, ¿no? Y sería así de fácil, pero no. Cuando estaba yo más o menos en el 5º mes de residentado en neoplástica, fui a otra patología. Nosotros veíamos, digamos, cómo se ve un tumor óseo, qué sé yo, en placa, y luego cómo se ve in vivo, cómo lo ve realmente, o sea, cómo es, a qué huele, a qué sabe. Lo cortan y de su contenido. ¿Ya? Pero en varias lesiones, cuando se hacían los cortes y los patólogos tenían las láminas, había el microscopio que podían ver 12 personas a la vez. 12 personas, todos los patólogos viviendo. Y yo pensé que el diagnóstico era ya que esto es, digamos, tuberculosis, qué sé yo. Pues un tipo, un adenocarcinoma, un carcinoma infiltrante, no sé, un carcinoma de células transicionales, un germinoma. Pero no. Las cosas eran como en el Congreso, pero como más lógica. De los 10 patólogos, tenían que levantar la mano. O sea, tenían unos 2 diagnósticos. Y de los 10, digamos, 7 opinaban una cosa y 3 opinaban otra. Finalmente, el diagnóstico era de los 7. Obviamente no en todos los casos, ¿no? Digamos, de 100 casos, 10 son bien dudosos. O sea, tranquilas. Tranquilísimas. Cuando el hospital tenía un hospital consultorio grande de los Estados Unidos, se mandaba las láminas. Algunos venían con diagnóstico, pero otros tampoco venían sin diagnóstico. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial del paciente? Sabían que era cáncer, lograron saber que era cáncer. Los diagnósticos era cáncer indiferenciado, o sea, ¿qué será? ¿Qué será? O sea, actualmente uno no se puede saber exactamente qué tienes, digamos, de todos los cánceres, de un 5% más o menos. No se puede saber. El patólogo está tratando de tumor, lo está tocando, lo está viendo, lo está sintiendo, oliendo, lo ha cortado, le tiene histoquímica, lo han visto 20 patólogos, lo han mandado a Anderson y vuelve y no tenemos respuesta. ¿Y qué hacen los oncólogos? Tienen que probar como chamanes, a ver si resulta esto. Si no, ya no se pudo hacer más. O sea, no en todos esperes que el éxito va a ser, digamos, buenazo. Lamentablemente todavía no, por eso seguimos
La medicina sigue investigando muchas cosas, ¿no? Si todo estuviera investigado sería sencilla la cosa, pero no. Estamos en constante proceso de investigación. Pero bueno, lamentablemente se investigan obviamente las enfermedades que son rentables para el mundo de los laboratorios, de las farmacéuticas. Las enfermedades no rentables se investigan poco, ¿no? Se investigan poco, porque no son rentables, lamentablemente. Y siempre existe el sesgo de la rentabilidad en el mundo de la investigación. ¿Cuál es el cáncer que más se investiga y se ha investigado hasta el día de hoy? El cáncer de mama. Porque es el cáncer más frecuente en el mundo. Y se ha avanzado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Desde el principio de la ciencia se diría 0 kilómetros, pero obviamente no hay cura, digamos. Pero sí se ha avanzado mucho. Diagnostican a tiempo la posibilidad de salvarse es altísima. En cambio, en reumatología, por ejemplo, se ha avanzado algo, casi nada. En reumatología, desde que yo soy alumno hasta ahora, se ha avanzado así, casi nada. Porque, ¿cómo son los criterios diagnósticos en el reuma? ¿Ustedes se reuma todavía no? Los criterios son, le duele la rodilla, 1 punto, le duele la oreja, 2 puntos, la lengua, 3, el oído, 5, ¿verdad? Para diagnóstico, o sea, no es algo muy objetivo. Entonces, estudiar algo no muy objetivo es complejo, ¿no? Complejo. No es como el cáncer de mama, ¿no? Pero el patólogo y idea ya, es un cáncer de mama, hipotático. ¿Ya? Se hace inmunohistoquímica, se pruebas genéticas, pero en otras cosas no. En algunos casos que no hay nada, pues solo hay que opinar nomás. Por ejemplo, a este paciente, si no hubiera patólogos, solo había radiólogos, a este le hubiéramos tratado como infección y a este como infección. Y le hubiéramos tratado al paciente. Todo lo que sea al revés. ¿Ya? ¿Por qué he presentado esto? Para ser consciente de eso. Ya, para ser consciente de eso. No siempre las cosas son parece. El patrón sí es típico. La acá el patrón es general y el patrón es más. De bordes irregulares. Bien. Siguiente caso. Paula Caballero. La placa 1, ¿qué tipo de estudio es? Medicina, radiología de tórax. Patrón. Cuando hay otra cabeza, no tiene otra articular. Respecto a eso. Trata intersticial. ¿Hereditario? Más. Masa. Excelente, no más. Ahora tenemos la tomografía. Y te digo que esa masa tiene 10 unidades Hansen. Esta masa tiene 10 unidades Hansen. ¿Qué es entonces? Listo. Viene de Sicuani. ¿Cuál es el diagnóstico? Caso cerrado. Hice pico tipo 1 de Gary. Se acabó el cuento. Y ya estaba todo. Hasta acá solo es masa. La misma imagen acá me podría salir, yo te hubiese puesto acá, tiene menos 80 unidades Hansen. ¿Cuál sería el diagnóstico? Grasa podría ser. Grasa. No podría ser, es grasa. Es grasa. Y los tumores que tienen grasa en el pulmón, el más famoso se llama hematoma. Un hematoma pulmonar. Bueno, conocemos muy bien que tiene grasa suficiente. Suficiente, no es más complicado. Entonces, acá yo tengo que medir la densidad. Mis ojos me pueden engañar. Ya. Aunque yo tengo experiencia de 22 años como radiólogo, no puedo asegurar que es líquido. ¿De acuerdo? Yo tengo que ver las unidades Hansen. ¿Cuántas unidades Hansen tiene? 10, allá, es líquido. Tiene 50, allá es sólido. ¿De acuerdo? Ya. O sea,
Acá son patrones que sean modulares. Hay múltiples módulos en la tomografía. Si tienen cáncer, es un cáncer. Entonces, hemos revisado claramente todos los patrones que hemos visto antes de patología de incremento de la densidad pulmonar. Todos son patrones que se ven más blancos, ¿no? Más radiopáticos, todos. Ahora vamos a ver patrones donde la cosa se ve más oscura. ¿Por qué se ve más oscura? En el otro lado sobra tejido bello, patológico, ¿no es cierto? En este caso, en general, ¿qué tienen en común todas estas patologías? Falta tejido pulmonar. Y ya sea porque se ha destruido congénitamente o porque una enfermedad lo ha destruido. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tengo acá? El enfisema, los quistes aéreos, ¿de acuerdo? Quistes aéreos, las bulas, voy a presentar mi pasito del domingo, de bulas, y cavitaciones. ¿Qué es el enfisema? Lo tengo acá. Primero tengo los quistes. ¿Qué son los quistes? Son imágenes radiolúcidas con paredes de máximo 1 milímetro de espesor, pero que miden menos de 1 centímetro. ¿De acuerdo? Son quistes aéreos, menos de 1 centímetro. ¿Qué son las bulas? Es lo mismo que los quistes, pero grandes. O sea, son radiolucideces, ¿ya? Que miden, no sé, más de 1 centímetro, pueden medir hasta 25 o 10 centímetros grandes, igual con paredes finas, y su contenido es puramente aéreo. Tanto los quistes aéreos como las bulas, su contenido es aire, nada más que aire. ¿De acuerdo? Acá se ha perdido parénquima pulmonar. ¿Ya? Igual, acá tengo en tomografía un quiste aéreo y acá tengo por rayos X una bula, que es como una cavitación pero de pared fina. La diferencia con una cavidad justamente es el grosor de la pared. Las cavidades tienen pared de más de 1 milímetro, generalmente 3 para arriba. Pero contienen aire. Entonces, acá tengo dos cavitaciones. Pero la cavitación 1 tiene una característica principal. Marcela Cristina Córdoba Mendoza. ¿Qué caracteriza a la cavitación número 1, que tiene paredes por lo menos de 2 o 3? O sea, que no es una bula. Perfecto. Nivel hidroaéreo. También tiene leucocitosis. ¿Cuál es el diagnóstico? Patrón sanitario con contenido. El celular y la llamada para llegar a la mesa.
Entonces, justo la belleza que teníamos nosotros era esto, ¿no? De poder ver la pieza quirúrgica cuando se operaba y poder ver, obviamente, digamos, el caso, ¿no? El caso. Qué belleza, ¿no? Igualito. Porque el contenido de tus cursos, o sea, después de la calidad, primero era una calidad, que podía tener una carrera tuberculosa, por ejemplo. Pero sobre la calidad que se meten, ligeramente, es una infección, se infecta. Pero también podía ser una neumonía que se cavita. La neumonía más famosa que se cavita es tuberculosis, ¿no es cierto? Pero no solo la tuberculosis cavita, cavitan varias lesiones. Entonces, acá tengo un ejemplo típico de una tuberculosis, perdón, de un absceso pulmonar. Vamos a ver los diferenciales. La imagen clásica de es un absceso, pero hoy en el país no es esto, ¿no? Hay metros que se parecen, la imagen se parece bastante, eso sí no lo veo. Vale. Ya, pero digamos, esta imagen que les he mostrado es un clásico de radiología, que los estudiantes deben conocer. ¿Okay? Los tumores también se cavitan, se perforan, es un hueco, pero son un poquito diferentes de esa imagen que hemos mostrado ahí. En el clase. Bueno, pero es un clásico de radiología, el famoso absceso pulmonar. Generalmente acaba de cirugía, acaba de cirugía, se están operando. ¿Estos qué serán? Bullets. Bullets, sí, grandes signos de contenido puramente bullets. Cuando no hay un tórax abdomen, cuando el espacio claro cardíaco está un poco grande y el espacio retroesternal está grande también, sospechas el enfisema. ¿Pero eso cuándo es? Cuando la enfermedad está avanzada. Yo tengo que diagnosticar cuándo. Cuando la enfermedad está avanzada. Entonces, dentro de los patrones, uno de los patrones de hiperactividad pulmonar es el patrón de enfisema, ¿no? Enfisema pulmonar. ¿Qué tengo? Imágenes radiolúcidas de contenido puramente aéreo y sin paredes aparentes. Es lo que es la llave. Radiolucidez dispersas, de tamaños diferentes, evidentemente 310 milímetros, que no tienen paredes aparentes. ¿Cuál es el diagnóstico? Enfisema pulmonar. Si yo te digo que es fumador el paciente, con más razón. El diagnóstico es enfisema. Bueno, entonces, este es un clásico también en radiología. ¿Ya? Los alumnos, apenas ven eso, ya no hay nada que pensar acá. No hay nada que filosofar, nada que razonar, ni nada. Y esto no es como nosotros, los patrones de análisis precisamente cosas. No, esto es enfisema y punto, y nada más que enfisema. ¿No? Como te digo, si te aumentan y te dicen que el paciente es fumador, ¿para qué más? Enfisema pulmonar. ¿Ok?
placa en general no es buena. La placa, para ver placa, un eczema, tendría que verlo, o sea, el caso tendría que ser muy avanzado, ¿no? Muy avanzado. ¿Y qué cosa vas a ver? ¿Qué cosa hay en, qué hay más? Hay poco parénquima pulmonar, ¿no? Por lo consiguiente, lo que vas a tener en la placa es que se ve el tórax negro, ¿no? Pero bastante de ver, ¿no? Pero esto, y es un tórax donde el diafragma está descendido, está para abajo. Pero cuando estás en este salido, ya pues, estás contra avanzado. Y la medicina actual, ¿qué tiene? Que lo necesites central. Si no, ya no es medicina. Ya sería como el poder judicial, ¿no? Un diagnóstico demora 10 años. Y entonces, para medir los entes de diagnóstico del sistema. Un juicio, 15 años. No, ya no es una medicina, tiene que ser ya. Pero en placa no va a haber nada. Pero voy a ver cuando esté el caso avanzado. Pero no se trata de eso, ¿no? Yo tengo que diagnosticar el caso cuando el caso es temprano. O sea, tengo que diagnosticar el caso tempranito. Tempranito. Uy, qué belleza. Pero bueno, más para el paciente, ¿no? Pero para mi diagnóstico del examen sí, ¿no? No confundir el enfisema con el MIWA. Cuidado que confundan el enfisema con el MIWA. Recuerden que en mi examen voy a preguntar un enfisema como este, por ejemplo, donde se ven radiolipideses, porque estamos en el patrón del pulmón negro. Y uno de los patrones del pulmón negro es el enfisema, donde se destruye el parénquima pulmonar y se crean huecos negros. ¿No es cierto? Se llama enfisema centrolobular. En general es producido por mucho cigarro. Pero ahora se fuma menos que antes, ¿no? En Perú, en Europa sigue fumando mucho, ¿no? En Perú se está fumando menos que antes. Cuando yo haciendo mi proyecto con agua ahora, ¿no? Los profesores estaban siempre con cigarros. ¿No todos algunos? Estaban siempre fumando su cigarro durante toda la clase. Y seguían caminando, y cigarros, haciendo arbolitos, haciendo bolitos. Ya, entonces, eso es un enfisema, ¿ya? Que de clarinete, ¿qué tengo? Como le digo, la destrucción del propio parénquima pulmonar, no se destruye. ¿Ok? Tengo destrucción del parénquima pulmonar. Enfisema pulmonar se define como el agrandamiento anormal permanente de los espacios aéreos distales a los terminales. Permanente, se debe respetar, acompañado de lo que estoy diciendo, destrucción de la destrucción de los alveolos. El sentido de ausencia de fibrosis es evidente, ojo, porque no hay fibrosis, no hay anal derecho. ¿Ya? El sentido de fibrosis es evidente. Puede no ser necesario, ya que la fibrosis intersticial puede estar presente en los pulmones enzimatosos de los fumadores, o sea, puede haber la combinación de ambos, pero en esas placas no hay. El enfisema se evalúa mejor mediante TC, yo diría solamente mediante TC. En placa no, porque es muy avanzado y a mí esa medicina no me interesa. Aunque en algunos casos se pueden ver signos indirectos en la radiografía convencional, este artículo se centra en el enfisema parunguial, paraseptal, en el enfisema centrounguial, o sea, todos los por TC. En conclusión, como les digo, ¿no? En la medicina actual del año 2025, que van a practicar ustedes, yo necesito ver el enfisema en etapas tempranas, no cuando ya es muy tarde, ya por eso. Vamos a ver el libro para que vean la diferencia.
Ya miren, entonces, no tenemos que confundir nosotros ese que se puede parecer un poquito, digamos, a lo que es la memoria intersticial usual. ¿Qué es la memoria intersticial usual? Pues acá es un patrón histológico, histopatológico y radiológico. O sea, la memoria intersticial usual es un tipo de patrón intersticial también, que solo se ve en todo. ¿Ya? Desde por ahí, la vez pasada ya creo que es ese tema, ¿no? Ya ahora vamos a, digamos, tocar en esta parte de patrón. O sea, el NIU no es un diagnóstico, como dice acá. Es un patrón histopatológico y radiológico de enfermedad pulmonar intersticial. El patrón se llama patrón intersticial y en tomografía no tenemos que decir tipo NIU. ¿De acuerdo? Los NIU, ¿por qué se caracterizan? Vamos a ver acá. Claramente en estas tomas. Ya, ¿por qué se caracterizan los NIU? Por esto. Esto se llama panal de abeja. Y el panal de abeja es subpleural. Característicamente, el panal de abeja es un patrón fibrosante. Ya, hay panal de abeja que más es en las bases. Más es en las bases. Ya, panal de abeja. Y hay algo característico también. Vamos a ver qué lo voy a ubicar. Esto de acá, que se llama bronquiectasia por tracción. Que parece otro, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, el patrón NIU es un tipo de patrón intersticial. ¿Cuál? Patrón intersticial tipo NIU. Neumonía intersticial usual. Yo he dicho que los alumnos tienen que leer bien esto, tienen que leer bien, pero más, porque voy a preguntar algunas cosas sobre eso, tanto en teoría como en práctica. ¿Por qué? Porque justamente el otro día el neumólogo justamente nos estaba reclamando porque los radiólogos estamos informando de 20 de grado, por decir, ¿no? ¿Qué es eso? Hay dos dolores que relacionan a mí, con intersticial usual, que es un patrón radiológico. ¿Ya? Pero en emergencia, algunos, digamos, que leen neumonía, piensan que neumonía es una infección. Pero esto se llama así. Así como llama neumonía. Eso se llama neumonía intersticial usual, es un patrón. Pero le están metiendo antibióticos a los pacientes. Un grupo de locos, no sé cómo se han grado de médicos. Hemos ido a explicar todo, pero igual, para que no hagan locuras, los de por favor pongan el diagnóstico realmente fibrosis pulmonar, que es el diagnóstico finalmente, radiológico, o patrón radiológico de neumonía intersticial usual. ¿Por qué le ponemos el patrón? Porque el patrón NIU es tratable. ¿Ya? O sea, es tratable con ciertos medicamentos que están en investigación, pero puede ser tratable con de larga vida del paciente. En cambio, el fibrosis pulmonar produjo patrón NIU. El NIU es otro patrón, pero eso digamos un llama de especialistas. Se llama neumonía intersticial específica. Es otro tipo de cosas. Hay varios patrones. Pero este es el famoso, este es como el Machu Picchu, nosotros no pueden dejar de conocer. Y hacer la foto y este es un libro, y punto. Y bien claro, no es una enfermedad, debe estar en mi cabeza. Es un patrón radiológico. La enfermedad es fibrosis. Puede tener esclerosis múltiple, tendrá reumatismo, ¿qué será? Pero el patrón claro se llama neumonía intersticial usual, que se caracteriza ¿por qué? Por esta panalización, sobre todo periférica. Si vemos en coronal, ahorita veo la coronal acá, vamos a ver la coronal. En la coronal van a ver que eso es más en las bases que en los vértices, que en los ápices. Vamos a ver este. Acá. ¿Hay más enfermedad acá o no? Concéntrese acá. Acá hay algo. Acá hay enfermedad, poquito. Pero viene acá cuánta enfermedad hay. Los radiólogos informan. Engrosamiento intersticial tipo reticular con paralización subpleural que sigue una gradiente apicobasal. Así informamos nosotros. ¿Se dan cuenta, no? El flow. ¿Cómo se explica? ¿Ya? Y eso justamente ese flow puesta en radiología a los residentes. Empezar a hablar como radiólogos.
¿Qué se aprecia? Patrón intersticial, reticular, con panalización supraoral que sigue una gradiente apicobasal asociada a bronquiectasis por tracción. Conclusión, hallazgos tomográficos en relación a fibrosis pulmonar con patrón radiológico de neumonía intersticial usual. Etiqueta medicales. Así es, ¿de acuerdo? Ok. Listo, entonces, he esto para no confundirnos con nuestro patrón de qué? De enfisema, ¿no es cierto? Nuestro patrón de enfisema, no confundirnos con el enfisema pulmonar, que son huecos en el pulmón en pacientes fumadores. El enfisema puede ser paracetal también con huecos mucho más grandes, es menos frecuente, ¿ya? Pero puede ser causa de neumotores, es lo que se llama el enfisema paracetal. Bien, luego tenemos a las cavidades. ¿Qué son las cavidades? Son imágenes radiolúcidas con pérdida de parénquima pulmonar, pero con paredes de más de 1 milímetro. Cuando las paredes miden hasta 5 milímetros, ¿ya? Cuando estas paredes miden hasta 5 milímetros, estamos casi seguros que esta caverna es una caverna benigna. ¿De acuerdo? Así se ve en placa, así se ve en tomografía y así se ve en placa. Cavernas, cavidades, patrón cavitario. ¿Qué patrón es este? Es un patrón cavitario. Ya, que puede ser sin contenido, en este caso. Y el patrón cavitario con contenido, por ejemplo, el acceso, los visuales. ¿De acuerdo? Patrón cavitario. Ahora, cuando tenemos entre 5 y 15 milímetros de pared, es dudoso. No sabemos si es benigno o maligno, es dudoso. O sea, requiere que se llama patología y más estudios. Cuando mide más de 15 milímetros de la pared, estamos seguros, casi seguros, es un tumor que se ha cavitado. Miren esto, es una masa de contornos irregulares, como he dicho, signo de la corona radiada, que se ha cavitado. ¿Por qué se cavitan los tumores? Porque los tumores crecen más rápido que los vasos plurinos. ¿De acuerdo? Hay una neogénesis, ¿no es cierto? Crece el tumor y los vasos deben crecer a la misma velocidad que el tumor para poder avanzar bien. Pero ¿qué pasa? Hay tumores que crecen muy rápido, son altamente invasivos. Y los vasos no crecen a la misma velocidad. ¿Qué pasa? El tumor se necrosa. Se necrosa el tumor y se cavita. Es un tumor que se ha cavitado. Pero igual, lo que les decía hace un rato, ¿no? Siempre hay un sesgo, digamos. Yo me acuerdo el otro día vino un paciente así. Entonces, en general, en el 99% cuando ven esta imagen es un tumor cavitario. Pero justo era de un paciente de 50 años, edad intermedia en el hospital, que venía de Maldonado. Entonces analizamos, yo aposté que era un tumor y salió la otra posibilidad que estaba pensando, que era una micosis. Salió micosis para suerte del paciente. La patología. Si bien es cierto, toda la teoría dice que puede ser eso, en los diferenciales, en letras chiquititas, dice que también puede ser micosis. Así cuando haces un contrato, ¿no? Un contrato de letras chiquititas, dice que no hay devoluciones, ¿no? ¿No es cierto? Es así la cosa en medicina también. Pero yo siempre pregunto en mi examen, por eso me va a preguntar siempre el diagnóstico más probable. Porque por el día no puede ser el diagnóstico seguro, ¿no? El diagnóstico más probable es un tumor cavitado. Un patrón es patrón cavitario. ¿De acuerdo? Ahora, hay cavidades con contenido. Pero en este caso no es nivel, ¿no? Es el signo que se llama del sol naciente, de la luna creciente, que significa que dentro de una cavidad crece una bola fúngica, bola de hongos, que se llama aspergilloma. Patrón cavitario con contenido. Y por ejemplo, ¿qué estudio es? Tomografía de tórax. No sé si sin ICOM, porque es ventana de pulmón. ¿Qué patrón es? Cavitario con contenido. Paciente que ha venido abandonado, tiene 40 años. ¿Qué puede ser? Aspergilloma.
Es un clásico eso también. Este signo de la cavidad con esta luna creciente o no sé qué otros nombres tiene varios nombres. Clásicos, diagnósticos tiene que ser aspergiloma. ¿Dónde está la enfermedad en esta placa? ¿En el tercio superior, medio o inferior del pulmón? Sinusoide caudal. Superior, medio o inferior. Superior. Perfecto. ¿Será un patrón alveolar o será un patrón intersticial? ¿O será un patrón cavitario? Un poco tranca, ¿no? Acá apareció un hueco, ¿no? Acá apareció un hueco. Se baja el programa. O sea, podría ser patrón alveolar y pericavitario. La radiología es así. Por radiología tú ves alucinas, ¿no? Con tomografía tú estarías seguro, pero si estoy viendo que hay enfermedad, si podría haber cavidad, podría haber patrón alveolar. Yo a veces imagino más o menos que tiene que tener el paciente. Uy, ahí está la imagen. No me imaginaba bien, ¿eh? Ya me acordaba de esa imagen, ¿eh? Entonces, tengo el patrón cavitario con una pared de 5, o sea, es benigno. Y acá hay patrón que es una belleza, ¿no? Que me lo han mostrado hace un ratito. Este patrón es una belleza. Concéntrese solamente acá, en este pedacito. O también en este pedacito. ¿Qué patrón es de lo que me han mostrado ustedes en su exposición? Sinusoide caudal. Ahí está. En el esquema. ¿Qué tenía? Tenía dos cavidades. Tenía nódulos centronucleares que tienen patrón en triángulo, patrón árbol en brote. El patrón árbol en brote es un clásico de la diseminación hematógena de la tuberculosis, más en Perú. Pero sucede en otras partes, es bronquiolitis y otras cosas, ¿no? En Perú la primera postura diagnóstica se llama tuberculosis, cuando vean un patrón en árbol en brote. El patrón en árbol en brote es característico. Acá está el árbol en brote. Acá está el esquema, son nódulos centronucleares, ¿no es cierto? ¿Por qué centronucleares? Porque justamente hay un procedimiento a través de los bronquiolos terminales, ¿no? Que producen esta imagen característica. ¿Te parece o no esta imagen a esto? ¿Te parece, no? Por eso se llama así. Árbol en brote. Listo, con esta imagen que voy a preguntar en mi examen, me despido el siguiente miércoles a la 1 o'clock, que es el examen. Entonces, ¿qué deben tener para su examen? No les digo porque entonces empiezo a relegar y empiezo a botar papel y empiezo a dar. Ustedes son como niños, ¿no? Son como niños maleducados. Lo estoy empezando a educar yo. Por tratar de educarlo como que pueda durante estos 6 meses. Los alumnos deben traer, para el examen teórico yo traigo una hoja para el examen teórico escrito, para que escriban, tienen las cosas que voy a preguntar. Para el examen práctico deben traer una hoja de examen, como en la escuela, como trabajamos en el colegio. ¿Cómo era eso? Y nada más, son todos los ingredientes que necesitan para el examen. Deben estar acá a la 1. El domingo igual voy a tomar un pasito sobre patrones otra vez para que pasen lo mismo que voy a preguntar que les va bien. ¿Preguntas finales? ¿Algo? ¿Alguna duda? Lo de las diapositivas. Preguntar lo que hay para siempre. No tengo diapos, bebé. Bebé.